Una vez más, Dios les bendiga, mis amados amigos, oyentes y los que se están añadiendo a esta hermosa estudio de la palabra de Dios. Tengo conocimiento que hay muchas otras personas que están añadiéndose y me siento muy feliz porque ese es el propósito de este estudio bíblico, de que no solamente nosotros los que conocemos la palabra de Dios seamos los que compartimos, ¿verdad? Sino que también podamos llevar a aquellas personas donde que no conocen al Señor y a través de estas enseñanzas puedan alcanzar la salvación. Y qué lindo es eso. Me alegro y les felicito por compartir estos estudios. Gracias, gracias. De esa manera estamos cumpliendo lo que Jesucristo dijo, que podamos alcanzar las almas para el Señor. Bien, en la clase anterior nosotros hablábamos de que Pablo había escrito a los hermanos en una manera práctica, en una manera un poquito atrevida, pero con una finalidad, con un razonamiento, con el interés genuino para el crecimiento de la iglesia que se encontraba en Roma. Les hace un recordatorio, les dice que se recuerden de lo que Dios nos ofrece, de las promesas, de la fidelidad de Dios y también de que nosotros no podemos olvidarnos de las promesas que nosotros hacemos, de nunca olvidarnos de la gracia de Dios. En medio de situaciones, Dios está al alcance de cada uno de nosotros. Vamos a continuar este estudio del libro de los Romanos en el capítulo 15. Vamos a continuar con el versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para los gentiles, les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo dice para ser ministro de Jesucristo. Recordemos que Pablo era judío. Él era un gran defensor de la ley mosaica y él estaba al pendiente de todo lo que se tenía que cumplir. Él vivía en las sinagogas. Pero ahora lo vemos y lo encontramos hablando en una manera tan hermosa que dice que él es ministro de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él yendo camino a Damasco, Jesucristo lo alcanzó, se reveló a su vida y eso fue tan grande que él jamás ha podido dejarlo. Por eso él da con toda seguridad y dice para ser ministro de Jesucristo. La palabra ministro tiene que ver con servidor. Hay a veces que tenemos una mala interpretación de esta palabra y creemos que un ministro hay que tenderle una alfombra roja, hay que darle lo mejor, hay que ponerle en el mejor asiento. Sí, es muy bonito reconocer el trabajo de los varones, de las mujeres de Dios. Pero aquí Pablo se refiere al ministro, al servidor público que se dispone a prestar un servicio. Eso es un ministro. Pablo habla de un ministro de Jesucristo, que nos dice en el libro de Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por esta razón, Pablo tiene esta convicción tan seria y lo dice y lo pronuncia sin dudar de que él es un ministro de Jesucristo, un servidor, una persona que se dispone a prestar un servicio
a la obra de Jesucristo. Dice, ya estoy juntamente con Cristo crucificado. Ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Un ministro que está al frente de un pueblo que lleva la responsabilidad de presentar ante Dios una congregación. En este caso, Pablo está pendiente de esta congregación que se encuentra en Roma. No la conoce todavía, no ha podido ver en presencia, pero ya en su sangre está pendiente de poder presentar a esta iglesia ante la presencia del Señor. Que su predicación tenga fruto entre los gentiles. Que aquellos gentiles que reciban el Evangelio sean regenerados por la obra del Espíritu Santo. Ese es el trabajo de un ministro de Jesucristo. Que alcance vidas. Que vean las personas a través de él a Jesucristo. Que sea Cristo céntrico en su vida. Hay muchos ministros que más hablan de ellos y de lo que hacen y de lo que todo eso, pero a última hora dicen, bueno, vamos a hablar de Jesucristo. El propósito de un ministro de Jesucristo es alcanzar vidas. La responsabilidad de presentar ante Dios a Jesucristo para que haya un fruto y el fruto sea regenerado a estas personas. Y Pablo está hablando de un pueblo gentil. Dice Pablo, sigamos en este versículo 16. Pablo dice, como ministro de Jesucristo. El llamado del apóstol Pablo radica en ser un pregonero del evangelio para los gentiles y las naciones. Dice que les sean ofrenda agradable. Mira el propósito por el cual Pablo está hablando. Esa es la responsabilidad de un ministro de Jesucristo. Que aquellas personas puedan alcanzar a ser ofrenda agradable. Esa es la preocupación. Que puedan ser ofrenda agradable. ¿A quién? A Jesucristo, a Dios. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16 al versículo 19. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Aquí lo que Pablo quiere decir, que el predicar el evangelio no es para ganar números. No está hablando de que se tiene que llenar iglesias, de que estamos hablando de cuántos miembros tiene aquella congregación. No está hablando para llenar una iglesia, sino para dar la gloria a Dios, para los gentiles, al creer, al aceptar a Jesucristo. Y ellos vienen a ser una ofrenda agradable delante de Dios. Fíjese que aquí Pablo, cuando está dando la predicación del evangelio, él no se está gloriando a sí mismo porque él es un gran predicador, porque él ha levantado muchas iglesias,
porque él donde que ha ido ha ganado almas para Cristo. El objetivo de Pablo es presentar el evangelio que es de Jesucristo, presentar a Jesucristo a través de la palabra de Dios, y es para dar la gloria a Dios. Y es para que los gentiles, al creer, aceptar a Jesucristo, vengan a hacer ofrenda agradable a Dios. El inconverso que es alcanzado por la gracia de Dios es un trofeo para la gloria de Dios. Es por eso que cuando un pecador se arrepiente y acepta a Jesucristo como Salvador de su vida, hay gozo, hay alegría en los cielos, y esa es la verdadera alegría que debe de haber también en el pueblo de Dios. Esa es la verdadera misión de un ministro de Jesucristo. Esa es la verdadera misión de una iglesia. Vamos a leer versículos 17 al versículo 19 del libro de los Romanos, capítulo 15. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Pablo expresa la tremenda satisfacción en ver los resultados que llevan a la gloria de Dios. Pablo reconoce que el poder para ser el ministro radica en el llamado y en la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice: me enorgullezco de lo que Cristo realizó por medio y a través de mí. En otras palabras, el Señor Jesucristo ha hecho grandes cosas con potencias, con señales, con prodigios por medio de el apóstol Pablo. Pero Pablo dice: estoy agradecido y estamos orgullosos de nuestro Salvador. Miren qué cosa. Él agradece personalmente, pero habla en plural, dice: estamos agradecidos, estamos orgullosos de nuestro Salvador. Pablo dice: porque no solo soy un instrumento para la gloria de Dios, puedo ser útil en la predicación y llevar el evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico, provincia romana. Y bueno, hoy día es conocida como la antigua Yugoslavia, Albania y Macedonia. En aquellos tiempos, los griegos colonizaban esa zona y luego se apoderaron los romanos. La denominaron en ese tiempo y la convirtieron en la provincia del Imperio Romano. Realmente los judíos cristianos llegaron allí con el alcance de la predicación del evangelio. Si nosotros recordamos cuando hubo la persecución en el libro de los Hechos, vamos un poquito a hablar de historia para poder entender lo que Pablo está hablando. En el libro de los Hechos, cuando comenzó a predicarse el evangelio, hubo persecución. Y muchos salieron huyendo, pero no salieron huyendo a esconderse. Bueno, cuando salieron, comenzaron a ir a otras ciudades y comenzaron a predicar el evangelio. Y vemos que en medio de esa persecución que había, Pablo fue alcanzado, lo cual también él comienza a predicar, y por eso es que Pablo está hablando aquí en esta carta. Dice Pablo:
describe el alcance de su predicación, cómo él fue cumpliendo todo lo que Cristo le dijo, porque le dijo, vete y predica a los gentiles. Él fue obediente y fiel al mandato que Jesucristo le mandó. Hago una pregunta, amados. ¿Cómo iglesia debemos estar en continuo aprendizaje con un corazón humilde para gloriarnos solamente en Cristo, siendo útiles para alcanzar almas para el reino del Señor Jesucristo? Estar dispuestos a cumplir ese llamado para servirle. Pablo nos deja una enseñanza tremenda de lo que es ser un ministro de Jesucristo. Y la iglesia, usted, yo, debemos estar dispuestos a seguir con ese mandato que Jesucristo dejó a cada uno de nosotros. Vamos a leer el versículo 20 del capítulo 15 del libro de los Romanos. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Esto podemos ver la ética ministerial del apóstol Pablo. En estos tiempos, antes de yo entrar en este versículo y profundizar, en estos tiempos, usted encuentra una iglesia en cada esquina de cada cuadra o bloque o como se llame en su país. Y muchas veces van y ponen otra iglesia a pocos pasos de otra donde está. Pienso yo que allí lo que se produce es como una competencia carnal, porque no está siendo edificante. Debemos de buscar donde no se ha predicado el evangelio. Hay personas que ya le dicen a usted que usted va a tal iglesia y le ofrecen y le dicen, oh no, pero tú puedes venir a la mía. Aquí es donde a mí se predica la palabra y se siente el espíritu, y eso no es ético. Pablo está hablando claramente. El esfuerzo que él hizo en predicar el evangelio fue notorio al mirar cómo creció en muchos lugares. La forma de plantar iglesias era de ir a lugares donde el evangelio no había sido predicado. Pablo no quiere ni quería edificar sobre fundamento ajeno. Pablo hizo 3 largos viajes misioneros yendo a lugares donde jamás se había predicado ni se había escuchado de Cristo. Y de esa forma llegó a muchas ciudades y formó muchas iglesias para la gloria de Dios. Así es que nosotros, cuando usted tiene un llamado y tiene una inquietud de ir y predicar el evangelio, vaya donde no ha escuchado el evangelio. Yo me siento muy feliz y oro por aquellos misioneros que se tiran a sitios muchas veces inalcanzables, que tienen que ir caminando horas enteras y muchas veces rompiendo muchas cosas para alcanzar almas donde no se ha predicado el evangelio. Eso es lo que Pablo está enseñando. Pero muchas personas vamos y decimos, voy a hacer un viaje misionero, y llegamos a un hotel y vamos a predicar en las iglesias un evangelio, un cristiano predicando a otro cristiano. La Biblia nos enseña que tenemos que alcanzar con el evangelio a muchas almas que no conocen a Cristo.
Vamos a leer versículo 21 del capítulo 15. Sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo está citando el libro de Isaías. Y aquí vamos a buscar el libro de Isaías. Vamos a leer el capítulo 52 y el versículo 15. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pablo se refiere a este versículo de que somos luz para aquellos que están caminando en tinieblas, que nos han escuchado, que no han escuchado el Evangelio. Están caminando en tinieblas. Pero cuando un creyente que ha tenido una experiencia con Cristo va y le predica el Evangelio, nosotros venimos a ser luz para ellos. Para Pablo, el privilegio más grande era predicar entre los gentiles la bendita palabra de Dios. ¡Qué lindo! Y gloria a Dios por esto, porque de esta manera nosotros hemos alcanzado salvación. Efesios 3, versículo 8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hago esta pregunta: ¿qué estamos dispuestos a hacer para llevar el evangelio? El evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Tengo experiencia en cuanto a eso. He escuchado muchas personas que ofrecen la oración, tienen muchos compromisos, ya tienen un calendario planeado, programas grandes, pero eso será lo que Jesucristo dijo en su palabra. Recordemos que no necesitamos un llamado especial, porque ya Dios nos dejó el mensaje. Id y predicad el evangelio a toda criatura. No tiene que saber teología, no tiene que ir a un seminario. Vaya buscando personas que estén con necesidad de amor y predíqueles la palabra de amor. Dígales lo que realmente Dios ha hecho con su vida. Es todo lo que tiene que hacer. ¿Qué Dios hizo en su vida? ¿Qué Dios cambió? ¿Cómo usted pudo obtener el amor de Dios? Es todo lo que tiene que hacer. Y nos quedamos en este versículo 21. Es verdaderamente maravilloso poder estudiar la palabra del Señor. Quedamos para la próxima clase continuar con esta preciosa lección y comparta esta enseñanza. Ese es el anhelo y el propósito de mi corazón, que alcancemos a muchas almas. Vaya, regístrese en YouTube. Ahí tiene 100 y pico de videos donde usted puede aprender la palabra. Dios es lindo, es grande. Y todo es para la gloria y honra de Cristo Jesús. Oremos.
Gracias una vez más, Padre amado, por tu bendita palabra, por tu bella palabra que nos dejaste para aprender, para enderezar nuestros pasos, para mejorar nuestras vidas. Te ruego, te suplico, mi Dios, que usted obre en cada corazón, que usted sane los enfermos, que usted liberte a los cautivos a través de esta palabra poderosa, a través del Evangelio de Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío. Gracias, Padre, por cada persona que se interesa en estudiar tu palabra. Bendígalos en una manera muy especial. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima clase, mis amados. Bye, bye.